Hola, a continuación explicaremos sobre el análisis financiero. Como primer punto tenemos lo que es el análisis vertical. Es un método de análisis en que consiste en expresar en porcentajes las cifras de un estado financiero, al analizar el desempeño de cada una de las cuentas contables que los componen tanto el balance general como el estado de resultados. Dentro del balance general analizaremos lo que es activos, pasivos y patrimonio, mientras que en nuestro estado de resultados analizaremos lo que son ingresos, costos y gastos. Este análisis nos sirve para ver cuál es el porcentaje frente a los totales de cada uno de los grupos contables. Por otro lado, tenemos lo que es el análisis horizontal, que de igual manera como el análisis vertical hace uso de los estados financieros, pero con una particularidad que estos usan con periodos comparativos. Es decir, usaremos los estados financieros de años pasados frente al año actual, de tal manera que comparemos periodos fiscales donde podamos visualizar el incremento o decremento que hayan tenido nuestras cuentas contables y de esta manera poder sacar causas por las cuales esto se ha dado. Normalmente este análisis horizontal se lo realiza entre 2 periodos, pero muchas empresas lo hacen entre 3, de tal manera que podamos ver la evolución que ha tenido nuestro negocio en los diferentes ejercicios fiscales. Tenemos lo que es nuestros indicadores de liquidez. Un indicador de liquidez es el monto que determina nuestra capacidad que tenga nuestra empresa, negocio o cuentas personales a enfrentar las obligaciones contraídas en el corto plazo, es decir, a obligaciones menores a un año. Tenemos así la razón corriente o circundante, que consiste en dividir nuestro activo corriente frente a nuestro pasivo corriente, de tal manera que podamos ver cuál es nuestra capacidad para responder a los compromisos y obligaciones a corto plazo, obligaciones menores a un año. La prueba rápida. Esta prueba rápida o razón rápida, o también conocida como prueba ácida, consiste en ver cuál es la capacidad de nuestro negocio, de nuestra empresa, a responder a las obligaciones en el corto plazo una vez restado nuestro inventario existente. Es decir, la prueba ácida es el activo corriente menos nuestro inventario dividido para nuestro pasivo corriente. Capital de trabajo neto. Nuestro capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo corriente y nuestro pasivo corriente, donde constituye los recursos legales con los cuales la empresa cuenta para cancelar todo nuestro pasivo de corto plazo. Es decir, el capital de trabajo neto es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Por otro lado, tenemos lo que son los indicadores de estructura financiera y de solvencia a largo plazo. Una vez analizado el corto plazo, es muy importante también analizar para todo negocio, toda empresa, el largo plazo. Es decir, analizaremos cuán posible es para la empresa cubrir todas sus obligaciones a largo plazo, es decir, superiores a un año, teniendo así indicadores como el de rentabilidad, que sirven para una empresa para medir la capacidad que tienen para obtener beneficios principalmente a través de fondos propios disponibles. Tenemos así el indicador de rentabilidad neta, que es el beneficio neto que haya obtenido en el ejercicio fiscal dividido por el activo total. Por otro lado, tenemos la rentabilidad de margen bruto, en donde
Nuestras ventas totales restado el coste de ventas lo dividimos para las ventas, de tal manera que veremos la diferencia entre ingresos y costos sobre todos nuestros ingresos. También tenemos la rentabilidad margen operacional, que es el beneficio operacional sobre las ventas. Es decir, ¿cuál es el beneficio que obtenemos a través de ellas? Todos estos indicadores son de gran importancia porque nos permiten, cada uno de estos, poder analizar cuál es el estado actual y futuro de nuestra empresa, negocio o finanzas personales, de tal manera que podamos tomar decisiones y medidas correctivas de ser necesario para un correcto manejo de cada uno de nuestras finanzas, de cada uno de los componentes de nuestras finanzas. Es decir, con estos análisis podemos tener una radiografía exacta de cómo es el comportamiento de nuestra empresa, permitiéndonos así tener unas finanzas sanas y 100% cuidadosas con cada uno de nuestros parámetros que analizamos. Gracias.